¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes. Estoy haciendo una prueba con un nuevo sistema que tenemos para poder transmitir un poquito la palabra de nuestro Dios a través de estos medios electrónicos y poder edificarnos en la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos. Estamos trabajando en el estudio de la primera carta a los Corintios. Quiero mostrarles por medio de estas diapositivas un poquito acerca del trabajo que se está haciendo para poder aprender más de la bella y hermosa palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando, o más bien, estas clases ya las tuvimos por medio de Facebook Live, el capítulo 12 de la carta a los Corintios, ya lo estudiamos. Ya hasta el momento llevamos 12 capítulos estudiados y pues hemos estudiado esta carta por más de 2 años, hermanos. 2 años estudiando esta epístola y el día jueves iniciamos el estudio por medio de la introducción del capítulo número 13. Aquí estamos viendo que estamos estudiando lo último del capítulo 12 y quiero compartir un poquito con ustedes acerca de lo que hemos estado viendo. Bueno, pues en la escritura nos dice algo parecido a lo que Pablo le escribe también, hermanos, a la iglesia en Éfeso respecto a la manera en la que debe de estar armónicamente hablando, bien armada la iglesia del Señor. En el sentido, los ingredientes perfectos que Cristo de antemano permitió, levantó y autorizó para que la iglesia fuese edificada. Una de las terceras cosas que menciona el apóstol Pablo es precisamente los maestros. Y nos viene a la mente precisamente aquellas personas que dan instrucción bíblica a cualquier otra persona, llámese cristiano o llámese no cristiano, sea el inconverso. En este caso, hermanos, el maestro no es solamente aquel que se dice o se proclama o se llama didáscalos, claro que no, ¿verdad? Porque ciertamente esa labor era muy respetada, hermanos, entre los judíos, como también debe de ser muy respetada entre nosotros el día de hoy. Nosotros debemos de reconocer el trabajo del maestro, reconocer el trabajo que hace al enseñarnos, al preparar sus lecciones. Ciertamente, pues, los judíos para ellos era algo muy, muy, muy respetado, ya que el instructor era altamente reconocido entre ellos, lo que les hacía totalmente diferente a los profetas, hermanos, ya que en algunas cosas a la labor del profeta no era muy bien vista, pero en este caso, la labor del instructor es una labor muy amplia, hermanos, a la cual de antemano la labor del maestro se debería de haber tenido en cada iglesia local. Recuerden que la labor del profeta y la labor del maestro es simplemente en la iglesia local. Entonces, debe de cumplirse esta dicha expectativa en el sentido, hermanos, de que de antemano el maestro, tome nota de esto, no puede ser maestro en cierta manera de la iglesia universal. O sea, en pocas palabras, yo no puedo decir que yo soy maestro, o como a veces se le pone el, el, el sobrenombre, ¿verdad? Por medio de la palabra griega, yo soy el didáscalos de muchas iglesias en diferentes localidades. Claro que no, hermanos, porque esta es la labor que hace el maestro, pero note, en la iglesia local. Y dicho maestro tiene como libro guía solamente, hermanos, en exclusivo las Sagradas Escrituras. Entonces, cada estudiante tiene que aprender la sana doctrina por medio de la instrucción de su maestro. Y no estamos nosotros con ello violando lo que dijo el maestro también, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Respecto a no llamarle a nadie maestro. Bueno, esa es otra manera, ese es otro tema que más adelante podríamos considerar, sino que aquí nos enseña el apóstol Pablo que la iglesia local necesita de personas que instruyan, ¿verdad? Porque el maestro de antemano, el maestro de tiempos de la iglesia del primer siglo, ocupaba de manera
catalógica lo que es la pedagogía de repetición, hermano. O sea que ellos continuamente repetían y repetían las cosas para poder aprenderlas de memoria, y con ello ayudaba el instructor a sus estudiantes a que aprendieran de memoria las sagradas escrituras, y en especial la enseñanza que se estaba considerando en ese entonces. Notemos aquí, hermanos, en esta parte, en la parte que hemos puesto en abajo de la diapositiva que tenemos aquí, ciertamente pues la palabra maestro viene del término griego didáscalos, que lo único que significa es instructor. Por ahí se ha dicho que hasta nadie puede ser didáscalo si no sabe hablar griego y hebreo y quién sabe qué tantas cosas, pero ciertamente no lo es así. Aquel que se considera maestro es aquel que instruye a otros. Recuérdelo bien, hermano, entonces, para que podamos considerar siempre estas cosas. Bueno, la cuarta cosa son aquellas personas que hacen milagros. En esta parte es importante considerar la palabra que encontramos en el término griego, la palabra dunamis, la cual significa poder, fuerza, capacidad u habilidad. Sí, en el texto receptus, hermanos, encontramos esta palabra, poderes, en lugar de milagros. Sí, en lugar de la palabra que utiliza la Reina Valera, pero con ello sabemos, hermanos, que son poderes milagrosos. Debemos de recordar que estos poderes eran sobrenaturales, lo cual quiere decir que eran contrarios en cierta manera a ¿qué? A la naturaleza. Vámonos rápido para no hacer muy largo este video. Solamente estamos haciendo como un ensayo para ver si podemos transmitirles a ustedes este mensaje por medio de nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Bueno, como quinto, los que sanan. Dicho don o regalo otorgado de Dios para algunos hombres era principalmente, hermanos, el sanar a los enfermos con el fin de que la multitud creyese en el poder de Dios, no en el poder del hombre, ya que siempre los hombres con este don atribuían el milagro a Dios y no a ellos. No es como el día de hoy, ¿verdad? Los sanadores charlatanes se atribuyen a ellos esa labor. Bueno, sexto, los que ayudan. ¿Quiénes son? Bueno, la palabra los que ayudan, o la palabra ayudan, viene del término griego anilepsis, la cual significa capacidad para ayudar, facilidad para socorrer. No todos tienen o tenemos esa capacidad, hermanos. No todos tenemos esa capacidad o ese don de poder ayudar al otro. Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Quiénes son estas personalidades? Sin dudar, podemos decir que de cierta manera hace referencia a los diáconos, hermano. Aquellos varones de Dios que tenían la habilidad de poder socorrer, que tenían la capacidad, note, hermano, que tenían la capacidad intelectual, moral y espiritual para poder ayudar. Tal vez el Espíritu dio a algunos una capacidad especial u oportunidades únicas para hacer obras de bondad y de caridad. Por eso dije hace un momento que no todos tenemos ciertamente esa capacidad, hermano, de poder ¿qué? Socorrer a los demás. ¿Por qué? Porque dicha persona que ayuda tiene que tener esta capacidad intelectual, capacidad moral y sobre todo capacidad espiritual, hermano, para ejercer esta hermosa labor de ayudar a los demás. El último, séptimo, los que administran. ¿Quiénes son? Bueno, la palabra administrar viene del término griego kubernesis, la cual significa guía, administración, o similar a gobernar una embarcación, capacidad de dirigir y sobre todo de administrar. Esto nos trae a la mente, por medio de la palabra griega, hermanos, kubernesis, aquella persona que dirige un barco, o sea, al capitán. Podemos decir entonces, hermanos, que es una referencia a la labor que en primera mano, en primera instancia, es el predicador. Después, la continuidad de la labor que harán los ancianos, hermanos. Sí, ahora, en el texto receptus, hermanos, encontramos la traducción de la palabra griega kubernesis como piloto. Por eso aquí hemos puesto a aquel que pilotea, hermanos, o que dirige un barco. Aquel que dirige ya sea una nave o ya sea un barco. Ciertamente, esa es la labor que hace un anciano. Esa es la labor que hace un predicador. El guiar, conducir el timón de la iglesia del Señor. Pero, lastimosamente, hermanos, hoy en día muchos predicadores y sobre todo muchos ancianos están dirigiendo el barco hacia la perdición.
Han puesto sus brújulas no en la escritura, sino han puesto sus brújulas, hermanos, en las cosas del mundo. O sea, como en el sectarismo, en el liberalismo, en el socialismo y todas estas cosas que están de antemano perjudicando a la iglesia del Señor. Octavo, los que tienen don de lenguas. Ya se ha hablado mucho de ello en otras grabaciones anteriores. Esto sencillamente son aquellos varones dotados con la habilidad de poder hablar cualquier idioma o dialecto conocido de aquel tiempo, hermanos. No son jerigonzas, sino son glosolalías, las cuales solo son idiomas, las cuales hacen entender, hermanos, que estos hombres podían enseñar en cualquier región o parte del mundo de aquel tiempo, ya que no tendrían necesidad de intérpretes, más bien ellos enseñarían en el idioma natal de cada persona, lo cual no hace ver que es de, los cual nos hace ver que es de suma importancia el idioma natal de cada persona. Bien, hermanos, pues en estos 10 minutos que hemos estado con ustedes, les agradecemos. Solamente es una transmisión pequeña en la que estamos haciendo unas pruebas con este nuevo sistema y ojalá, hermanos, que podamos seguir con estas grabaciones y que tengamos la información en pantalla y ustedes y yo salgamos altamente edificados. Dios me los bendiga, hermanos. Espero por ahí pronto poder una vez más eh, transmitirles esta enseñanza.